Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, el profe Diego de vuelta. Bueno, la idea de hoy va a ser trabajar el tema de cómo en Mar del Plata, a principios del siglo XX, más precisamente en la segunda década, ¿sí?, del siglo XX, se va a conformar la primera identidad política local, ¿sí? Cuando hablamos de primera identidad política local, hablamos de el primer grupo de marplatenses nativos quiere decir nacidos en Mar del Plata, que van a forjar, ¿sí?, unos partidos políticos que van a representar verdaderamente los intereses de la sociedad marplatense. ¿Por qué esto, digamos, es digno de recalcar o de estudiar? Porque Mar del Plata, como estuvimos viendo nosotros en lo que fuimos trabajando desde principio de año en este taller, está formada por la aristocracia porteña, ¿sí? Es en principio un enclave productivo, ¿sí?, un pequeño pueblo rural y posteriormente una villa balnearia de la élite porteña. En principio, los que lo conforman como enclave productivo, como pueblo rural, van a ser los terratenientes porteños y luego los que lo transforman, ¿sí?, en una villa balnearia también es esa misma aristocracia porteña. Entonces, con la llegada de una gran ola de inmigrantes que recibe toda la Argentina y que Mar del Plata particularmente es un caso bien típico de esa gran y masiva inmigración que llega a la Argentina a fines del 19 y principios del 20, con esa gran llegada de inmigrantes, con la instalación de esos inmigrantes en la ciudad, y una vez que esos inmigrantes se ponen a trabajar, se hacen parte de la sociedad y tienen sus hijos, esos hijos de inmigrantes, ¿sí?, con el paso de los años, educándose en la Argentina y, digamos, generando sus carreras profesionales en la Argentina, le van a dar forma a esa primera identidad política local. ¿Y quién es el partido político que, podemos decir, representa por excelencia esa primera identidad política local? El socialismo, ¿sí? El Partido Socialista en el caso de su sede marplatense. Este fenómeno del socialismo como representación política típica de una ciudad, digamos, en el caso argentino se da en muy pocos lugares, principalmente en Mar del Plata y en algunas ciudades de la provincia de Santa Fe. Y también, obviamente, en Buenos Aires. Fíjense que en los lugares que menciono, Mar del Plata, algunas ciudades del litoral, sobre todo de Santa Fe y Buenos Aires, son ciudades que recibieron en ese periodo una gran cantidad de inmigrantes. ¿Por qué recalco esto de los inmigrantes una y otra vez? Porque los inmigrantes que llegan a fines del 19 y principios del 20 traen en sus valijas y en sus mentes nuevas ideologías políticas que en Europa en ese momento estaban en boga, estaban de moda. ¿Cuáles son esas ideologías políticas? Principalmente el socialismo, el comunismo y el anarquismo, ¿sí? Estas nuevas ideologías políticas, también los ideales liberales de la época, ¿sí?, el laicismo, son parte de todo ese bagaje, ¿sí?, cultural, político, que los inmigrantes traen particularmente a nuestra ciudad. Y a partir de allí, ¿sí?, se empiezan a conformar asociaciones, ¿sí?, que nuclean, que juntan a estos inmigrantes y en donde ellos retroalimentan estas ideas y le van dando forma a esa primera identidad política local. Cuando hablo de esas asociaciones, hablo principalmente de las asociaciones de socorros mutuos, que son esas agrupaciones donde los inmigrantes de una cierta nacionalidad o de una cierta región, de un país de origen, se juntan para ayudarse entre sí, para hacer más amena ese desarraigo que tienen de su lugar de origen. Nosotros acá en Mar del Plata tenemos la Asociación Italiana Garibaldi, tenemos asociaciones españolas por regiones, de muchas regiones de España, pero principalmente tenemos una que es la Asociación Española que está junto al Teatro Colón, ¿sí?, al lado de la Municipalidad de Mar del Plata. Bien, ese tipo de asociaciones se le llama asociaciones de socorros mutuos. Lo de socorros mutuos es por esto de ayudarse entre sí.
se daban créditos, se ayudaban con la búsqueda de trabajo, se nucleaban para hacer fiestas populares que traían de sus países de origen. Digamos, eran espacios donde la gente que era inmigrante se sentía menos sola porque se reunía con paisanos de su misma región, en este caso cuando estaban en otro país o en otra ciudad, como en el caso de Mar del Plata. Las asociaciones de socorro mutuo tuvieron mucha importancia en el desarrollo de esa primera identidad política local porque nucleó a los inmigrantes y los organizó. Otro de los lugares típicos de estas asociaciones que ayudaron a forjar esa primera identidad marplatense es las bibliotecas populares. Una por excelencia, que es la Biblioteca Juventud Moderna. ¿Sí? La Biblioteca Juventud Moderna, que hoy ustedes la pueden ubicar en Diagonal Pueyrredón, casi Bolívar, es otra de las instituciones que desde un principio ayudó a que los inmigrantes pudieran discutir estas nuevas ideologías políticas que traían y de ahí organizarse. Y hay una tercera que quizá es por excelencia la que nuclea a los inmigrantes para trabajar políticamente en la ciudad, que es la logia masónica. La logia masónica, ¿sí? Tiene una historia a lo largo del mundo muy amplia, pero en el caso marplatense tiene una historia muy particular. ¿Por qué? Porque es la logia masónica el espacio donde muchos inmigrantes se reúnen en secreto, porque sabemos que son sociedades secretas, las logias masónicas, se reúnen en secreto y tratan de llevar ciertas ideas al grueso de la sociedad. En este caso, la logia masónica es la que se encarga de vertebrar a los dos partidos políticos que van a surgir a principios del siglo XX, en Mar del Plata particularmente, que es el Partido Liberal y posteriormente el Partido Socialista, que finalmente a principios de la década del 20, del 1920 precisamente, es el Partido Socialista el que va a ganar por primera vez las elecciones a intendente de la ciudad. Imagínense una ciudad que pertenecía, entre comillas, a la aristocracia porteña, que de repente, en unas elecciones municipales, le dé el poder al socialismo, cuando el socialismo en realidad lo que representaba eran los intereses de la clase trabajadora, los intereses de todos aquellos trabajadores, ¿sí?, de clase baja principalmente, que llegaban a nuestro país a tratar de buscar un mejor futuro. Entonces fue una gran conmoción en la época que el Partido Socialista, en este caso su sede local en Mar del Plata, ¿sí?, con toda esa cantidad de marplatenses nativos, hijos de inmigrantes que le habían dado mucho ímpetu y mucho desarrollo al partido, ganara las elecciones locales y dejara fuera del gobierno, ¿sí?, de la intendencia, a sectores conservadores que eran los que representaban los intereses de la aristocracia porteña, que era la que había construido la Villa Balnearia. Entonces, para la época, esto que estamos estudiando había sido una gran conmoción. Y a partir de ahí, a partir de 1920, se empieza a prolongar una corriente de política local, de identidad política local, que a lo largo, como dije, de la década del 20, e incluso después, a lo largo de la década del fines del 50, 60 y 70, va a tener el Mar del Plata siempre al Partido Socialista gobernando la intendencia local. Y eso es una excepción bastante particular para el caso argentino, salvo, como dije antes, en el caso de la provincia de Santa Fe, donde varias ciudades también han tenido mucho poderío del socialismo local. Bueno, ¿por qué trabajamos este tema? Porque lo que estamos tratando de ver es, en ese surgimiento de Mar del Plata, ¿sí?, como la gran villa balnearia argentina, cómo se va forjando una identidad política local, ¿sí? Digamos, esa es la idea, que ustedes puedan ver cómo esa primer sociedad marplatense surge mayoritariamente de los hijos de los inmigrantes que llegan desde fines del 19 a principios del 20 a nuestra ciudad. Y que muchos de esos hijos de inmigrantes son los que van a motorizar esa primer identidad política y cultural para el caso de Mar del Plata, digamos. Esto es un pantallazo general, ¿sí?, sobre el tema. Yo les adjunto, aparte de este video que les estoy grabando, un artículo académico, histórico, de la Universidad de Mar del Plata,
que trabaja este tema y lo van a poder ver en detalle. También tiene imágenes, o sea que todas las consignas que yo les voy a dar en este TP, que es el TP5, las van a poder resolver con este video y con la observación o mejor dicho, con el análisis del material escrito que les adjunto, que es este artículo. También van a poder buscar información en internet. Ahora que la cuarentena está un poquito más flexibilizada para el caso de Mar del Plata, en el caso que su familia los dejen, van a poder salir a recorrer algunos de los lugares de los cuales yo les estoy hablando. Así que, bueno, nada, el trabajo práctico va en función a este tema que les estoy hablando. Cualquier duda o consulta me pueden contactar a través del chat de Edmodo y ahí los ayudo, ¿sí?, en lo que necesiten. Y bueno, nos vemos en la próxima. Ya falta poco, ojalá para agosto, septiembre podamos volver al colegio, ¿sí?, y vernos. Hasta luego.